Nadie entendía cómo un hombre que podía comprar cualquier cosa, que tenía chofer, oficinas de lujo y cuentas bancarias infinitas, no era capaz de hacer lo más simple, calmar a su propio hijo. Aquella noche, mientras el llanto del bebé atravesaba las paredes del departamento, una desconocida apareció sin previo aviso y con solo unas palabras logró lo que el dinero jamás pudo. Mateo estaba de pie en medio de la habitación, con el bebé en brazos, caminando en círculos como si eso pudiera ordenar el caos que llevaba dentro. Eran casi las 3 de la madrugada, y el llanto no se detenía. No era un llanto suave, era uno de esos que nacen desde lo más profundo, como si el pequeño estuviera pidiendo algo que nadie sabía darle. Mateo miraba el reloj, miraba al bebé, miraba la ventana y sentía cómo la paciencia, esa que siempre tuvo para los negocios, se le escapaba entre los dedos. Había probado todo: cambiarle el pañal, darle leche, cantarle torpemente canciones que apenas recordaba. Nada funcionaba. El llanto seguía, constante, implacable. Mateo apretó los labios, cerró los ojos un segundo y sintió algo que no le gustó nada: impotencia. Él, que estaba acostumbrado a controlar cada situación, no podía controlar aquello, y eso lo desarmaba por completo. Se sentó en el borde de la cama, con el bebé apoyado en su pecho. El pequeño seguía llorando, pero ahora Mateo ya no escuchaba solo ese sonido, escuchaba a recuerdos. Su propia infancia regresaba sin permiso. Un niño solo en una casa enorme con padres siempre ocupados, con silencios más largos que las conversaciones. Nunca había pasado hambre, nunca le faltó nada, excepto brazos que lo sostuvieran de verdad. El llanto del bebé se mezcló con un nudo en la garganta. Mateo sintió los ojos húmedos y giró el rostro, como si alguien pudiera verlo fallar. «Por favor», murmuró sin darse cuenta. No sabía si se lo decía al bebé o a sí mismo. En ese momento, tomó una decisión impulsiva. Salió del departamento. Necesitaba aire. Necesitaba escapar, aunque fuera unos minutos, de ese espejo emocional que lo estaba enfrentando con todo lo que había evitado sentir durante años. Caminó por el pasillo del edificio con el bebé en brazos. Las luces eran frías, el silencio incómodo. Cada paso resonaba como un recordatorio de su soledad. El llanto seguía, más fuerte, más desesperado. Mateo bajó las escaleras porque el ascensor tardaba demasiado, y fue ahí, en ese espacio que nunca había mirado con atención, donde ocurrió algo inesperado. En uno de los descansos, sentada tranquilamente en el escalón, había una mujer. No parecía sorprendida por el llanto, no frunció el ceño ni mostró molestia. Al contrario, levantó la mirada con una calma que descolocó a Mateo por completo. Sus ojos no juzgaban, no preguntaban, solo observaban con una mezcla de ternura y comprensión que él no estaba acostumbrado a recibir. El bebé lloraba con fuerza, pero la mujer no se movió de inmediato. Esperó, escuchó. Mateo sintió una incomodidad extraña, como si alguien estuviera viendo a través de él. Ella fue la primera en hablar. Su voz era suave, casi un susurro. «Está muy cansado, y tú también». Esa frase cayó como un golpe silencioso. Mateo abrió la boca para responder, pero no le salió nada. ¿Cómo podía saberlo? La mujer se levantó despacio y dio un paso hacia él. «¿Puedo ayudar?», preguntó con naturalidad. Mateo dudó. En ese instante, dejó que la necesidad fuera más fuerte que su orgullo. Sin decir una palabra, asintió. Cuando ella tomó al bebé, no lo apretó ni lo sacudió. Lo sostuvo con firmeza tranquila, apoyándolo cerca de su corazón. Cerró los ojos un instante como si escuchara algo más allá del llanto, y entonces ocurrió. El llanto empezó a bajar. Primero se convirtió en sollozo, luego en silencio. Y Mateo sintió cómo el pecho se le apretaba. No entendía nada. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba entender. Solo sentía, y en ese silencio recién nacido, algo dentro de él empezó a romperse, o quizás a sanar. Mateo se quedó inmóvil, observando al bebé dormido en brazos de aquella mujer como si estuviera viendo algo imposible. El silencio que había llegado no era solo la ausencia de llanto, era una calma profunda,
casi sagrada. Él tragó saliva, sin atreverse a hablar, temiendo que cualquier palabra rompiera ese momento que no sabía cómo explicar. La mujer abrió los ojos despacio y miró al pequeño. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro, no de orgullo, sino de comprensión. Luego levantó la mirada hacia Mateo y le devolvió al bebé con cuidado, como si le estuviera entregando algo frágil pero valioso. No estaba pidiendo brazos, dijo en voz baja. Estaba pidiendo descanso. Esa frase se quedó flotando en el aire. Mateo frunció el ceño, confundido. Él había pensado en todo menos en eso. Se sentaron en el escalón sin ponerse de acuerdo, como si el lugar los hubiera llamado. El bebé dormía tranquilo ahora, respirando con pequeños movimientos rítmicos. Mateo lo miraba con una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque el llanto había terminado, culpa porque sentía que no había sabido escuchar antes. La mujer no hablaba, esperaba. Ese silencio no era incómodo, era distinto. Era un silencio que invitaba a decir la verdad. «Yo no soy bueno con esto», confesó Mateo de repente con la voz más baja de lo habitual. Con los bebés, con las emociones. Se sorprendió a sí mismo al decirlo. Nunca había hablado así con nadie. La mujer asintió lentamente, como si ya lo supiera. «No nos enseñan», respondió. «Nos enseñan a ser fuertes, a ganar, a seguir, pero no a sostener». Esa palabra, sostener, se le clavó en el pecho. Mateo apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos un segundo. Imágenes desordenadas aparecieron en su mente, reuniones interminables, premios, aplausos, y luego una casa silenciosa cuando era niño. Recordó cómo aprendió a no llorar, a no molestar, a no pedir, y entendió algo doloroso. Estaba repitiendo lo mismo, sin querer. «Mi padre nunca estuvo», dijo casi sin voz, «y yo juré que sería diferente». Abrió los ojos y miró a su hijo dormido. «Pero cuando llora, me pierdo, me siento inútil». Sus manos temblaron ligeramente. La mujer no interrumpió, solo lo miró con una atención que Mateo jamás había recibido. No había lástima en su mirada, solo respeto. «Tu hijo no llora porque tú seas malo», dijo ella con firmeza suave. «Llora porque siente lo que tú sientes». Mateo levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo que siente lo que yo siento?» Ella inclinó un poco la cabeza. «Los niños no entienden palabras, entienden emociones. Si tú estás tenso, asustado, desconectado, ellos lo perciben». Mateo sintió que alguien había encendido una luz en una habitación que llevaba años cerrada. Se quedó callado largo rato. El bebé se movió apenas, acomodándose contra su pecho. Mateo respiró hondo, intentando relajarse de verdad por primera vez en mucho tiempo. No pensó en negocios, no pensó en problemas, solo estuvo ahí, presente. Sintió como algo en su interior se aflojaba, como un nudo que por fin empezaba a soltarse. «¿Y tú?», preguntó de pronto, mirando a la mujer. «¿Cómo sabes todo esto?». Ella dudó un segundo. Luego sonrió, pero fue una sonrisa con historia. «Porque yo también fui un niño que lloró sin que nadie lo escuchara». Mateo sintió un golpe silencioso en el pecho. No preguntó más. No hizo falta. Había dolores que se reconocían sin palabras. El pasillo parecía otro ahora, menos frío, menos vacío. Mateo miró el reloj y se sorprendió. No sabía cuánto tiempo había pasado. Por primera vez, no le importaba. Miró a la mujer con gratitud sincera. «Gracias», dijo simplemente. Ella negó la cabeza. «No me agradezcas», respondió. «Esto no lo hice yo. Lo hiciste tú, cuando te permitiste sentir». Antes de irse, ella se levantó despacio y agregó algo que Mateo jamás olvidaría. «No intentes calmar a tu hijo, intenta acompañarlo. Lo demás llega solo». Luego se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras, perdiéndose entre las luces del edificio. Mateo se quedó ahí, otra vez, pero ya no era el mismo. Miró a su hijo dormido, apoyó la frente contra la del pequeño
y susurró algo que nunca había dicho en voz alta. «Estoy aquí». Y por primera vez, esas palabras eran verdad. Mateo regresó a su departamento con pasos lentos, como si no quisiera despertar a nada más que a su propio corazón. El bebé dormía profundamente, ajeno a la tormenta emocional que había sacudido a su padre minutos antes. Al cerrar la puerta, el silencio lo envolvió de una manera distinta. Ya no era un silencio vacío, era un silencio lleno de significado. Lo recostó con cuidado en la cuna, observando cada pequeño movimiento de su pecho al respirar. Durante años, Mateo había mirado cifras, contratos y pantallas con más atención que cualquier rostro humano. Y ahora no podía apartar la mirada de ese ser tan pequeño. Sintió un miedo nuevo, pero también algo parecido a esperanza. Se sentó en el sillón, sin encender la televisión, sin revisar el teléfono. Simplemente se quedó ahí, pensando. Las palabras de la desconocida resonaban en su mente una y otra vez. No intentes calmarlo, acompáñalo. Mateo se preguntó cuántas veces en su vida alguien había necesitado solo eso de él. No soluciones, no dinero, no órdenes, solo presencia. Y cuántas veces él había estado ausente, incluso cuando estaba físicamente cerca. Esa noche casi no durmió. Cada vez que el bebé se movía, Mateo abría los ojos. No con ansiedad, sino con atención. Al amanecer, cuando la luz entró tímidamente por la ventana, sintió un cansancio distinto. Un cansancio honesto. Se levantó, preparó café y se quedó mirando la ciudad desde lo alto. Todo seguía igual afuera, pero dentro de él algo había cambiado. Los días siguientes trajeron pequeñas pruebas. El bebé volvió a llorar, como hacen todos los bebés. Pero esta vez, Mateo no entró en pánico. Se sentó, lo sostuvo cerca, respiró despacio. No siempre funcionaba de inmediato, pero algo era diferente. Él estaba ahí de verdad, sin prisas, sin huir emocionalmente. Y el llanto, poco a poco, ya no le parecía un enemigo, sino un mensaje. Sin embargo, con cada momento de calma, también llegaban recuerdos incómodos. Mateo empezó a recordar escenas que había enterrado durante años. Su padre llegando tarde, serio, distante, su madre ocupada, cansada, siempre diciendo «luego». Recordó promesas que nadie cumplió. Y entendió algo doloroso. Nunca había aprendido a consolar porque nunca fue consolado. Una tarde, mientras caminaba con el cochecito por el mismo edificio, Mateo se detuvo frente a las escaleras. Miró hacia abajo, esperando verla. La mujer no estaba. Sintió una extraña mezcla de alivio y decepción. Parte de él quería agradecerle otra vez. Otra parte sabía que no era necesario. Ella había sido un espejo, no una solución permanente. Esa noche recibió una llamada de trabajo, un negocio importante, una reunión urgente. Antes habría salido corriendo sin pensarlo. Esta vez miró a su hijo, que dormía tranquilo. «No puedo hoy», dijo al teléfono. Colgó antes de arrepentirse. Su corazón latía rápido. Había elegido algo distinto, y aunque no sabía si estaba haciendo lo correcto, por primera vez estaba eligiendo con conciencia. Los cambios no fueron mágicos ni perfectos. Hubo días difíciles, momentos de frustración, noches largas, pero también hubo instantes nuevos, sonrisas inesperadas, silencios compartidos. Mateo empezó a hablarle a su hijo, no para callarlo, sino para acompañarlo. Le contaba cosas simples, le hablaba de la mañana, de la luz, de cómo se sentía. Y al hacerlo, se escuchaba a sí mismo. Una madrugada, mientras sostenía al bebé despierto, Mateo sintió que algo se rompía por dentro. No de dolor, sino de liberación.
Lloró en silencio, apoyando la frente en la del pequeño. No intentó esconderlo. No se sintió débil. Se sintió humano. Comprendió que ese niño no solo había llegado para ser criado, había llegado para enseñarle. Al mirar el reflejo de ambos en el vidrio de la ventana, Mateo apenas se reconoció. Ya no era solo el empresario seguro y distante, era un hombre aprendiendo a estar. Aprendiendo tarde, quizás, pero aprendiendo de verdad. Y aunque no lo sabía aún, ese aprendizaje apenas estaba comenzando, porque algunas heridas no se curan solas. Se curan cuando alguien, por fin, se queda. Mateo empezó a notar que algo más estaba cambiando, no solo en la relación con su hijo, sino en la forma en que miraba al mundo. Antes, todo era rápido, funcional, medido en resultados. Ahora, los detalles pequeños comenzaron a tener peso. El sonido de la respiración del bebé, la manera en que apretaba su dedo, incluso el silencio de la casa adquiría un significado distinto. Una mañana, mientras esperaba el ascensor con el cochecito, escuchó un llanto en otro piso. Fue un llanto leve, pero suficiente para detenerlo. Sintió una punzada en el pecho. No era angustia, era reconocimiento. Pensó en la mujer de las escaleras, en su calma, en su mirada. Se preguntó cuántas veces ella habría escuchado ese mismo llanto sin mirar hacia otro lado. Y por primera vez, Mateo se preguntó quién era realmente ella. La respuesta llegó días después, de la forma más inesperada. Volvía del supermercado cuando la vio otra vez, esta vez en el patio común del edificio, sentada en el suelo con dos niños pequeños que no eran suyos. Les hablaba despacio, a la altura de los ojos, como si no existiera nada más importante en ese momento. Mateo se quedó observando desde lejos. No quiso interrumpir. Había algo casi sagrado en esa escena. Cuando los niños se fueron, él se acercó. «Hola», dijo con cautela. Ella levantó la vista y sonrió, como si supiera que ese encuentro iba a ocurrir. «Hola», respondió. Hubo un silencio cómodo entre los dos. Mateo señaló a los niños. «¿Son tuyos?» Ella negó con la cabeza. «No, son de una familia del edificio. A veces me los dejan». Mateo asintió. No sabía por qué, pero esa respuesta confirmó algo que ya intuía. Caminaron juntos unos metros. Mateo empujaba el cochecito. Ella caminaba a su lado, sin prisa. «Nunca te pregunté tu nombre», dijo él. «No es tan importante», respondió ella con suavidad. Mateo sonrió apenas. «¿Para mí sí?» Ella dudó un segundo y luego habló. «Me llamo Lucía». Al escuchar su nombre, Mateo sintió una cercanía inesperada, como si ponerle nombre a esa presencia la hiciera aún más real. Se sentaron en un banco. El bebé dormía. Mateo respiró hondo. «Desde aquella noche, todo es diferente», confesó. «No más fácil, pero diferente». Lucía lo miró con atención genuina. «Eso es crecer», dijo. «No cuando todo se vuelve simple, sino cuando dejamos de huir». Esa frase le atravesó el pecho. Mateo quiso saber más. «¿Por qué haces esto?», preguntó, refiriéndose a los niños, al edificio, a la manera en que estaba siempre presente. Lucía bajó la mirada un instante. «Porque alguien lo hizo por mí cuando más lo necesitaba», respondió. No dio más detalles, pero Mateo no insistió. Había historias que se respetaban en silencio. Durante las siguientes semanas, esos encuentros se repitieron. A veces hablaban, a veces solo compartían el espacio. Lucía nunca daba consejos directos, nunca decía qué debía hacer. Solo hacía preguntas que obligaban a Mateo a mirarse por dentro. Y cada pregunta abría una puerta que él había mantenido cerrada durante años. Una tarde, Mateo llegó agotado. El bebé lloraba sin parar. Mateo se sentó en el banco con Lucía, visiblemente frustrado. «Siento que estoy fallando otra vez», dijo con la voz tensa. Lucía no respondió de inmediato. Miró al bebé, luego a Mateo. «¿Qué necesitas tú ahora?», preguntó. Mateo se quedó en silencio. Nadie le había hecho esa pregunta en mucho tiempo. «Descansar», finalmente respondió.
sentirme suficiente. Lucía asintió. Entonces empieza por eso. Ese día, Mateo entendió algo fundamental. No podía cuidar de su hijo si seguía abandonándose a sí mismo. No podía dar presencia si estaba vacío por dentro. Esa noche, por primera vez, pidió ayuda profesional. Llamó a un terapeuta. Colgó con las manos temblando, pero con el corazón firme. No lo hacía por debilidad. Lo hacía por amor. Poco a poco, Mateo empezó a reconciliarse con partes de su historia que siempre había rechazado. Habló de su padre, de su enojo, de su tristeza. Y cada vez que regresaba a casa y sostenía a su hijo, sentía que algo se acomodaba en su interior. No estaba sanado, pero estaba en camino. Una tarde, buscó a Lucía y no la encontró. Pasaron días, luego semanas. Nadie sabía decirle dónde estaba. Mateo sintió un vacío extraño, parecido a la pérdida. Pero también comprendió algo esencial. Lucía nunca había sido alguien que se quedara para siempre. Había sido alguien que llegaba justo cuando hacía falta. Sentado en el banco, con su bebé dormido en brazos, Mateo recordó sus palabras, su calma, su forma de estar. Sonrió con gratitud, porque algunas personas no llegan para acompañarnos toda la vida, sino para enseñarnos a cómo acompañarnos a nosotros mismos. Y en ese aprendizaje silencioso, Mateo siguió adelante, sabiendo que lo más difícil aún estaba por revelarse. Mateo no volvió a ver a Lucía, pero su presencia seguía apareciendo en los momentos más inesperados. En una frase que recordaba de pronto, en una respiración profunda antes de perder la paciencia, en la forma en que ahora sostenía a su hijo sin mirar el reloj. Era como si ella hubiera dejado algo sembrado dentro de él, algo que seguía creciendo incluso en su ausencia. Las sesiones de terapia comenzaron a remover capas que Mateo había mantenido bien cerradas durante décadas. No fue fácil. Hubo días en los que salió con la garganta apretada y los ojos rojos. Recordó escenas que había minimizado, palabras que había normalizado, silencios que había aceptado como parte de la vida. Entendió que su dureza no había sido fortaleza, sino una armadura que ya no necesitaba. Una noche, después de una sesión especialmente intensa, el bebé comenzó a llorar como no lo hacía desde hacía semanas. Mateo sintió el impulso viejo, el reflejo de la ansiedad subiendo por su pecho. Pero esta vez no huyó. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra el sofá y colocó al pequeño sobre su pecho. Respiración lenta. No habló de inmediato, no lo movió, solo estuvo ahí. El llanto duró unos minutos más. Luego bajó. Mateo cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran de desesperación, eran de alivio. Por primera vez no estaba intentando arreglar nada, solo estaba acompañando. Y en ese gesto sencillo, algo se acomodó profundamente dentro de él. Fue entonces cuando comprendió algo que nunca había querido aceptar. Él no solo estaba aprendiendo a ser padre, estaba aprendiendo a ser hijo, a darse a sí mismo lo que nunca recibió, a no juzgar su dolor pasado, a sostenerlo con la misma paciencia con la que ahora sostenía a su bebé. Los cambios empezaron a notarse también fuera de casa. En el trabajo, Mateo dejó de gritar, empezó a escuchar. Algunos lo notaron distante, otros diferente. Él no explicó nada. No necesitaba hacerlo. Había entendido que el verdadero cambio no busca aprobación, simplemente ocurre. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por el parque con el cochecito, una mujer mayor se acercó y sonrió al ver al bebé. «Se nota que está tranquilo», dijo. Mateo respondió con una sonrisa leve. Aprendí a escucharlo. Esa frase lo sorprendió incluso a él, porque era verdad. Ese mismo día, al llegar a casa, Mateo encontró una vieja caja en el fondo de un armario. Dentro había fotos de su infancia. Se sentó en el suelo y las miró una por una. En muchas aparecía solo, en otras con adultos que miraban la cámara, pero no a él. Sintió tristeza, sí, pero ya no rabia.
Por primera vez pudo mirar a ese niño sin juzgarlo. «Hiciste lo que pudiste», susurró. El bebé se movió y Mateo lo tomó en brazos. Se acercó al espejo del pasillo y se miró reflejado junto a él. 2 generaciones unidas por algo nuevo. No por el éxito, no por el miedo, sino por la presencia. Mateo apoyó la frente en la del pequeño y respiró. No necesitaba prometer nada. Estar ahí ya era suficiente. Esa noche soñó con Lucía. No hablaban, solo estaban sentados en silencio. Al despertar, Mateo no sintió tristeza, sintió gratitud, porque entendió algo esencial. Lucía no había llegado para salvarlo, había llegado para recordarle algo que siempre estuvo dentro de él. Días después, decidió hacer algo que nunca habría hecho antes. Se anotó como voluntario en un centro comunitario cercano, donde ayudaban a familias con niños pequeños. No como experto, no como salvador, solo como alguien dispuesto a estar. La primera vez que sostuvo a un bebé que no era suyo y lo calmó con la misma paciencia, sintió que el círculo se cerraba. Mateo ya no se preguntaba por qué su hijo lloraba, se preguntaba qué estaba sintiendo. Y esa simple diferencia había cambiado todo. Porque cuando alguien aprende a escuchar de verdad, no solo calma a otro, se calma a sí mismo. Y aunque la historia aún no había terminado, Mateo sabía que estaba listo para el momento más importante de todos, aquel que revelaría por qué esa noche, aquella desconocida apareció justo cuando más la necesitaba. Mateo no imaginaba que la respuesta llegaría de forma tan silenciosa. No hubo llamadas inesperadas ni revelaciones dramáticas. Llegó una tarde común, mientras estaba sentado en el centro comunitario, observando a varios padres jugar con sus hijos. El murmullo de risas, pasos pequeños y voces cansadas llenaba el espacio. Y de pronto, algo encajó dentro de él. Vio a un hombre joven, visiblemente nervioso, intentando calmar a su hija que lloraba sin consuelo. Mateo reconoció ese gesto, esa rigidez en los hombros, ese miedo disfrazado de torpeza. Sin pensarlo demasiado, se acercó y se sentó a su lado. No dio consejos, no explicó nada, solo dijo, «Respira conmigo». El hombre lo miró confundido, pero obedeció. El llanto bajó poco a poco. Cuando todo se calmó, el hombre sonrió con alivio. «Gracias», dijo. Mateo negó con la cabeza. «¿No fui yo?», respondió. Y al decirlo, entendió algo fundamental. Lucía nunca apareció para calmar a su hijo. Apareció para enseñarle cómo estar. No era magia, no era un don especial. Era presencia, era humanidad. Era alguien que, habiendo sido herida, decidió no endurecerse. Y en ese momento, Mateo comprendió por qué ella había llegado justo a aquella noche. Porque él estaba listo para ver. Esa misma noche, al volver a casa, su hijo lloró otra vez. Mateo lo tomó en brazos, se sentó junto a la ventana y miró la ciudad iluminada. No intentó callarlo, le habló con honestidad. «No siempre voy a saber qué hacer», dijo en voz baja, «pero no me voy a ir». El llanto se detuvo, no porque el bebé entendiera las palabras, sino porque sintió la verdad detrás de ellas. Mateo sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa de alivio, fue una sonrisa de aceptación. Entendió que ser padre no era tener todas las respuestas, sino quedarse incluso cuando no las tenía. Entendió que su historia no estaba marcada por lo que le faltó, sino por lo que decidió no repetir. Los meses pasaron, su hijo creció, Mateo siguió presente. Hubo errores, discusiones, cansancio, pero nunca más hubo abandono emocional. Cada vez que dudaba, recordaba aquella escalera, aquel silencio, aquella mujer que no intentó arreglarlo, sino verlo. Y eso era suficiente para volver al centro. Una tarde, caminando por el barrio, Mateo creyó verla entre la gente. Se detuvo, miró con atención. No era ella. Sintió una punzada breve,
pero luego sonrió, porque ya no la buscaba afuera, la llevaba dentro. Lucía no había sido una persona en su vida, había sido un momento, un puente. Esa noche, mientras acostaba a su hijo, pensó en algo que nunca había dicho en voz alta. Pensó en todos los padres y madres que estaban luchando en silencio, en los que se sentían insuficientes, perdidos, agotados, y deseó que alguien les dijera lo mismo que él había aprendido, que no estaban fallando, que estaban aprendiendo. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento te viste reflejado en Mateo, en Lucía o en ese bebé que solo pedía ser sentido, cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia puede ser el abrazo que alguien más necesita hoy. Comparte este video con quien creas que está atravesando un momento difícil. A veces una historia llega justo cuando hace falta. Y si todavía no lo has hecho, quédate con nosotros. En Relatos de Hakim Sarén, creemos que las historias no son solo para entretener, sino para acompañar, para recordarnos que no estamos solos, incluso cuando sentimos que nadie nos entiende. Mateo apagó la luz y se quedó unos segundos más mirando a su hijo dormir. No había promesas grandiosas, no había finales perfectos, solo había presencia. Y a veces, eso es lo más poderoso que existe. Porque cuando alguien aprende a quedarse, incluso en el llanto, ahí empieza de verdad el amor. Please like the video, subscribe to the channel and bell notification on for latest video.